suplir una ausencia. Todo en nosotros viene a suplir algo, una ansiedad. Cuando tú agarras un placer en tu vida, quieres suplir algo que te falta en tu vida. Por ejemplo, podemos hablar de la pornografía, que quiere suplir el amor y el cariño. La desintegración, la comida que puede suplir el dolor, la ausencia, la fuga de nuestros pensamientos. La cerveza y el alcohol que pueden cubrir fracasos en nuestra vida. A otros amores que buscan la perfección, una perfección inexistente, y vamos buscando. Entonces tomamos nuestra vida nosotros y la empezamos a llenar de placer para poder suplir. Tomamos nuestra vida y le metemos placeres para poder suplir nuestras ausencias, la falta de logros, la falta de cosas en nosotros, las cosas que no llegamos a alcanzar. Entonces empezamos a suplirlas a través de placer. Y ese placer, cuando nosotros empezamos a suplirlas en nuestra vida, ese placer puede ser un placer mentiroso y un placer engañoso. Y empezamos a suplir de ese modo nosotros. Empezamos a tener en nuestra vida como nuestros propios cariñitos, como nuestros propios chiquiadencias, como nuestra propia tolerancia. Y como hemos sufrido y hemos batallado tanto y hemos hecho tanto esto y tanto y lo otro, que empezamos nosotros a suplir eso a través de nuestro placer, a través de lo que produce delicia en nosotros. Nosotros tenemos que cuidar que el placer no sea un placer que no viene de Dios. Fíjense, la Biblia dice en Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Dios nos enseña realmente, nos dice realmente cuál es la verdadera senda del placer. Porque todo fue hecho para tener placer. El sexo fue hecho para tener placer dentro del matrimonio. Cuando está fuera del matrimonio produce adicción. Cuando está fuera del matrimonio produce problemas. Cuando está fuera del matrimonio no tiene la bendición. La comida fue hecha para darnos placer. Cuando es más de eso se convierte en gula. Cuando llega un punto donde estamos dándole, va a traer problemas a nuestro cuerpo. Todo produce placer. La vista fue hecha para que produjera placer, para que disfrutáramos nosotros del placer. Ir y ver un atardecer, ir y ver el mar, ir y ver cómo se ven los cerros de aquel lado del agua, ver un montón de delfines brincando, los que han tenido la oportunidad de ver la nieve. Dios nos dio los ojos para que tuviéramos placer. Pero cuando nosotros empezamos a ver cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, producen adicción. Y entonces lo que vemos para nosotros no es un placer, es una adicción. Lo que nosotros vemos, entonces ya no se convierte en una bendición, sino en una maldición en nuestra vida. Dios nos formó para que sintiéramos placer. Dios nos formó para que el placer sea parte de nuestra vida. Pero Él dice, Él nos mostrará la senda de la vida, y en su presencia hay plenitud de gozo. El verdadero gozo está en su presencia. El verdadero gozo se encuentra ahí. Y su diestra hay delicias para siempre. En la mano de Dios hay delicias para siempre en nuestra vida. Entonces cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios y le damos a nuestro Dios en primer lugar, el placer empieza a ser un placer verdadero. El placer se convierte en un verdadero placer. Y ya no es el placer que va a producir adicción. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros? Porque no todos los que estamos, no todo aquel que tiene adicciones, no todo aquel que tiene problemas es únicamente el que ha cambiado un placer por el placer de Dios, sino que en nuestra vida, la mayoría de nosotros hemos cambiado el placer de Dios por otro placer. La mayoría de nosotros cambiamos el placer de estar con Dios por otra cosa, ¿cuál sea? Algunos de nosotros tenemos costumbres y tenemos hábitos de hacer algo todos los días. Y lo hacemos y somos constantes en hacerlo. Pero no tenemos la constancia de estar con Dios todos los días. Porque hemos cambiado el placer de estar con Él por otra cosa que produjo placer en tu vida.
Hemos cambiado el placer de la palabra, de estar con el Señor, estudiando y sabiendo más de Él. Hemos cambiado ese placer por otros placeres que vinieron a nuestra vida y están produciendo que yo sienta tranquilidad y gozo. Y están produciendo que yo me sienta a gusto y tranquilo. Dice la Biblia, en Dios hay plenitud de gozo. El placer de Dios es un placer mejor, más grande y que produce algo especial. Entonces, ¿cómo cambio yo de un placer a otro? Dicen que el fuego se combate con fuego, ¿verdad? Y entonces para hacer, ¿cómo hago que ese placer en mi vida y aún cosas que yo sé que puedo estar haciendo que están mal, cómo lo hago para cambiarlo y buscar mi verdadero placer? ¿Cómo le hago para cambiar ese placer falso por uno verdadero? Isaías capítulo 52 versículos 1 y 2. Isaías 52, 1 y 2 dice la palabra del Señor: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras del cuello, cautiva, hija de Sión. Mire, el pueblo de Israel estaba siendo cautivo y el profeta Isaías les estaba hablando y les estaba diciendo: no quiero que estés siendo cautivo, no quiero que estés metido en la esclavitud, quiero que seas libre. Nosotros en nuestra vida podemos tener esclavitud y podemos tener áreas que son esclavas, áreas en nosotros que son esclavas y que de repente queremos dejarlas y no podemos. Y que de repente queremos hacer cosas y no las hacemos, no las podemos lograr, no las podemos conseguir. Y decimos nosotros: ¿cómo le voy a hacer? Porque a veces somos esclavos y sin darnos cuenta hemos perdido el placer y el gozo. Y sin darnos cuenta hemos perdido la alegría. Sin darnos cuenta vamos perdiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y no nos dimos cuenta. Y no nos dimos cuenta, y cuando menos esperamos ya éramos esclavos. Ya éramos personas que teníamos esclavitud en nosotros y no nos dimos cuenta cómo fue. Dios quiere volvernos al verdadero placer de estar con Él. Dios quiere volvernos a la verdadera adicción que produce bendición y felicidad. Dios quiere hacer que nosotros en nuestra vida vayamos despertando, vayamos teniendo un encuentro especial con Él. Dios está queriendo sacudir nuestras vidas para que nosotros verdaderamente el resultado final pueda ser de algo especial, fructífero y glorioso, y no algo de una lucha constante y de todos los días y de todo el tiempo estar luchando y estar siendo constantes en la lucha, en la lucha, en la lucha, y nunca ver todas las manos poderosas de Dios en nosotros. ¿Sabe una cosa? Dios quiere que usted vea su mano poderosa. Dios quiere que usted vea el fruto de su vida. Dios quiere que usted vea su poder. Dios quiere que usted vea que Él está con usted. Y Dios quiere que lo vea. Y Dios quiere que para usted la iglesia, el cristianismo, no sea una obligación, que sea un placer. Que sea un placer. Que dejemos todo lo que nos estorba. Pero ¿cómo le hacemos? Porque a veces somos esclavos. A veces el enemigo nos ganchó, nos puso como esclavos. En lo que leímos ahorita hay varias cosas que menciona Isaías, y una de ellas es: despiértate. Dios está diciendo: reconoce primero que nada cuál es el punto en tu vida que no te deja crecer. ¿Cuál es el punto en tu vida que cuando quieres agarrar la Biblia y leerla dices: al rato, mejor voy a hacer esto al rato, porque no, mejor voy después, porque ahorita quiero hacer eso? Y Dios nos está llamando a que nosotros veamos y reconozcamos cuáles son esas cosas y despertemos y digamos: ¿qué es lo que te puede robar el placer de orar? Si quiero decirle que la oración no es un trabajo, no es una obligación. La oración es el lugar donde usted se encuentra con su Dios. La oración es el lugar donde usted le conoce a Dios, le va conociendo cada día más y más. Es estar con Él, es estar, tener un encuentro con Él, es llegar a su presencia. Dice: despierta, vístete, sacúdete, levántate. Y luego le dice lo que leímos ahorita: levántate y siéntate.